Si tienes un Volkswagen aparcado en la calle, o si alguna vez has viajado en uno, o si reconoces ese logo redondo con las dos letras que aparecen en millones de calles de América Latina cada día, estás a punto de descubrir algo que la empresa que fabricó ese carro ha preferido que nunca supieras. Ese logo no nació en una sala de diseño corporativo. Nació en una reunión entre un ingeniero austriaco y el hombre más peligroso del siglo XX. Y la historia de cómo el carro de Hitler se convirtió en el símbolo de la paz y la libertad es la historia de olvido más cara que ha producido la industria automotriz en toda su historia. Piensa por un momento en lo que representa ese logo para ti. Si creciste en México, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en cualquier ciudad latinoamericana donde el tráfico es un organismo vivo que respira y se expande, ese logo es parte del paisaje de tu infancia. Es el Golf que manejaba tu padre. Es el Jetta que compraste con tu primer sueldo real. Es el Polo que aparece en el aviso de segunda mano que estás mirando en este momento. Es el Gol que en Brasil ha sido durante décadas el carro más vendido del país. El carro del pueblo. El carro de la familia trabajadora que ahorra durante años para comprarlo. Es el Beetle. Ese escarabajo redondo y adorable que aparece en las películas de los años 60, decorado con flores, conducido por jóvenes de cabello largo que creían que el amor podía cambiar el mundo. Ese logo es familiar, es cotidiano, es casi invisible de tan presente que está. Y eso, exactamente eso, es el problema. Porque la historia que está detrás de ese logo no es una historia de diseño brillante, ni de ingeniería democrática, ni de una empresa que quiso ponerle un carro a cada familia. Es una historia de robo, de esclavitud, de bombas que cayeron sobre ciudades civiles y de un sistema de olvido tan perfectamente construido que ha funcionado durante 80 años sin que la mayoría de la gente que maneja esos carros sepa nada de lo que vas a leer en los próximos minutos. No es una historia que Volkswagen quiera que conozcas, y la razón por la que no quieren que la conozcas es exactamente la razón por la que necesitas conocerla. Para entender cómo llegamos aquí, hay que volver a un año específico, a un país específico, a una crisis específica. El año es 1934, el país es Alemania, y la crisis no es solo económica, aunque la economía está devastada, la crisis es existencial. La República de Weimar ha colapsado. Adolf Hitler lleva menos de 2 años en el poder. El desempleo ha destruido a la clase media. La humillación del Tratado de Versalles sigue ardiendo en la conciencia nacional. Y en ese contexto de ruinas y resentimiento, Hitler ha desarrollado una obsesión que va mucho más allá de la política. La obsesión con el automóvil. No era una obsesión casual, era una obsesión formada durante años, alimentada por un libro que leyó mientras estaba en prisión después del Putsch de Múnich de 1923. El libro era la autobiografía de Henry Ford, el industrial americano que había revolucionado la producción en masa y que había convertido el Ford T en el primer automóvil verdaderamente popular de la historia. Ford había logrado algo que parecía imposible: hacer que el carro dejara de ser un lujo de la aristocracia y se convirtiera en una herramienta del hombre común. Hitler leyó esa historia con la atención de un estudiante que ha encontrado su texto sagrado, y cuando salió de prisión, cuando subió al poder, cuando tuvo en sus manos el aparato del Estado alemán, la primera gran obsesión industrial que quiso materializar fue exactamente esa: un automóvil para cada familia alemana. La Alemania de 1934 tenía aproximadamente 65 millones de habitantes y tenía menos de 1 millón de automóviles registrados. Eso significa que solo 1 de cada 50 alemanes tenía acceso a un carro, comparado con los Estados Unidos, donde la motorización masiva ya era una realidad cotidiana. Alemania era un país de peatones, y para Hitler, que había construido toda su ideología sobre la promesa de restaurar la grandeza alemana, esa cifra era una afrenta personal. Un pueblo grande necesitaba moverse, un pueblo unido necesitaba una carretera, un pueblo poderoso necesitaba su propio carro.
Así que en 1934, Hitler convocó al ingeniero más brillante y más ambicioso que podía encontrar para encargarle la misión que definiría su legado industrial. El ingeniero se llamaba Ferdinand Porsche, austriaco de nacimiento, obsesionado con los motores desde niño, reconocido en toda Europa por su capacidad técnica y por su disposición a trabajar para quien le ofreciera el proyecto más desafiante. Porsche era exactamente el tipo de hombre que Hitler necesitaba. Brillante sin escrúpulos, creativo sin moral, capaz de construir cualquier cosa que le pidieran sin perder el tiempo en preguntas incómodas sobre para qué o para quién. El encargo que Hitler le dio a Porsche fue preciso y era, en apariencia, generoso. Un automóvil que pudiera alcanzar 100 kilómetros por hora, que consumiera no más de 7 litros de combustible cada 100 kilómetros, que tuviera refrigeración por aire para que no se congelara en el invierno alemán, que pudiera transportar a una familia de 4 personas y, el requisito más importante, el que hacía que todo lo demás fuera técnicamente casi imposible, que costara no más de 1000 Reichsmarks. La suma equivalía aproximadamente al salario de 9 semanas de un trabajador alemán promedio. Era, por definición, la promesa de un automóvil al alcance de cualquier persona que trabajara y ahorrara. Hitler llamó a este carro el Volkswagen, el automóvil del pueblo, y el nombre sonaba bien, sonaba democrático, sonaba como una promesa de prosperidad, como una extensión de la modernidad americana al corazón de Europa, como la prueba de que el régimen nazi no era solo militarismo y represión, sino también progreso material, también bienestar para la familia alemana, también la posibilidad de salir un domingo por la mañana con los niños en el asiento trasero y conducir por las nuevas Autobahnen que el mismo régimen estaba construyendo a través del país. El Volkswagen era la cara amable del nazismo. Era el sueño de la normalidad dentro de la pesadilla. Pero hay algo que la historia oficial de Volkswagen no te cuenta. Algo que la empresa ha preferido mantener en los márgenes, en las notas al pie, en los archivos que no aparecen en el Museo Corporativo de Wolfsburg. Y es que el hombre que realmente inventó el concepto del automóvil popular en Alemania no se llamaba Ferdinand Porsche, no era austriaco, no tenía acceso al Führer y no pudo quedarse a ver cómo su vida entera de trabajo se convertía en el carro que conduciría el mundo. Lo que nadie te contó es que el verdadero inventor del Volkswagen era judío. Se llamaba Joseph Ganz. Había diseñado un auto del pueblo antes que Porsche, y Adolf Hitler, en persona, había mostrado interés en su trabajo. Cuando descubrieron que era judío, destruyeron su carrera con acusaciones falsas, requisaron sus documentos y patentes, y lo obligaron a huir de Alemania en 1934, el mismo mes en que Hitler le dio el encargo a Porsche. Joseph Ganz murió en 1967 en Australia, en la pobreza, sin un solo marco de compensación. Joseph Ganz había trabajado durante años en la idea de un automóvil ligero, económico, de tracción trasera y motor refrigerado por aire, que pudiera ser producido en masa y vendido a precios accesibles para el trabajador alemán. Había publicado sus ideas en la revista técnica más influyente de la industria automotriz alemana. Había presentado prototipos. Había conseguido el interés de fabricantes, de periodistas, de funcionarios, y había llegado a un punto en el que su nombre era inseparable del concepto que después se llamaría Volkswagen. El problema no era técnico, el problema era biológico, según la terminología del régimen que llegó al poder en 1933. Joseph Ganz era judío, y en la Alemania de Hitler, eso significaba que cualquier idea que hubiera producido, cualquier innovación que hubiera concebido, cualquier documento que hubiera firmado, podía ser apropiada, reformulada, redistribuida y presentada como el trabajo de alguien más. La transferencia no consensuada de propiedad intelectual, para usar el lenguaje limpio y aséptico que protege a las instituciones de la responsabilidad moral, era simplemente parte del proceso. Ganz
fue acusado de crímenes que no había cometido. Sus archivos fueron confiscados, su reputación fue destruida, y en 1934, el mismo año en que Hitler le daba a Porsche el encargo oficial de diseñar el Volkswagen, Ganz cruzaba la frontera hacia Suiza, con lo que podía llevar consigo, dejando atrás una vida entera de trabajo que alguien más reclamaría como propia. Ferdinand Porsche diseñó el Volkswagen. Eso es lo que dice la historia oficial. Lo que la historia oficial no dice es cuánto de ese diseño venía de ideas que ya existían, que ya habían sido publicadas, que ya habían sido presentadas en salones de automóviles y cuyo autor original estaba huyendo mientras Porsche recibía los aplausos. No estamos diciendo que Porsche no fuera un ingeniero brillante, lo era. Estamos diciendo que la brillantez técnica y el robo intelectual no son mutuamente excluyentes, y que en la Alemania de 1934, el segundo era tan normal como el primero. Mientras tanto, Hitler tenía su proyecto, tenía su ingeniero, tenía sus carreteras en construcción, tenía su promesa al pueblo alemán. Y la promesa era poderosa porque era concreta, no era una abstracción ideológica, era un objeto con 4 ruedas y un motor y un volante y asientos para 4 personas y una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Era la materialización de la idea de que bajo el régimen nacional socialista, el alemán común también tendría su lugar en la modernidad. También tendría su automóvil. También sería, en el sentido más literal de la palabra, un ciudadano motorizado de una nación grande. La maquinaria de propaganda del régimen puso toda su energía en esta promesa. El Volkswagen no era solo un carro, era la prueba de que el sistema funcionaba. Era la demostración de que Hitler cumplía lo que prometía. Era la encarnación en metal y caucho de la idea de que la revolución nacional socialista era también una revolución para la familia, para el trabajador, para el hombre que se levantaba cada mañana a las 6 para ir a la fábrica y que merecía algo más que sus pies para desplazarse por el mundo. Y a millones de alemanes les sonó bien, les sonó a verdad, les sonó a la única buena noticia en medio de años de crisis, de humillación, de miedo. Ese es el primer acto de esta historia. Un dictador con una obsesión, un ingeniero sin escrúpulos, un inventor judío arruinado y olvidado, y una promesa que resonaría en los oídos de 336.000 familias alemanas que empezarían a ahorrar 5 Reichsmarks por semana para pagar un carro que nunca llegaría. La próxima vez que veas ese Golf estacionado en la calle, piensa en Joseph Ganz. Piensa en el hombre que diseñó el concepto, que publicó las ideas, que construyó los prototipos y que tuvo que cruzar una frontera con sus maletas mientras otro hombre se sentaba frente a Hitler a recibir el encargo de su vida. Piensa en lo que significa que ese hombre haya muerto pobre y olvidado en Australia, mientras el carro que llevaba su ADN intelectual se convirtiera en uno de los más vendidos de la historia. Piensa en eso, porque la historia no ha terminado, y lo que viene después es peor. Imagina que pasas 10 años de tu vida trabajando en una idea, no una idea abstracta, no una teoría que vive en el papel, sino una idea que puedes tocar, que puedes conducir, que puedes mostrarle a cualquier persona en una calle y decirle: esto funciona, esto es real, esto puede cambiar la forma en que millones de personas se mueven por el mundo. Imagina que publicas esa idea, que la presentas en los salones más importantes de tu industria, que consigues que los ingenieros más respetados de tu país la estudien y la reconozcan. Imagina que un día, el hombre más poderoso de tu nación muestra interés personal en tu trabajo. Y luego, imagina que en el espacio de unos pocos meses, todo eso desaparece. Tu nombre desaparece, tus documentos desaparecen, tu reputación desaparece, y tú tienes que desaparecer también, cruzando una frontera de noche, dejando atrás una vida entera, sabiendo que alguien más va a reclamar como suyo todo lo que tú construiste. Eso no es una metáfora. Eso es exactamente lo que le pasó a Joseph Ganz. Y la industria automotriz más grande del mundo fue construida sobre ese borrado.
Joseph Ganz nació en Budapest en 1898. Creció en una familia de clase media, con inclinación hacia la técnica, y desde muy joven demostró una capacidad poco común para entender los mecanismos, para ver en los objetos no lo que eran, sino lo que podían llegar a ser. Estudió ingeniería en Múnich, se instaló en Alemania y en los años 20 encontró su vocación definitiva en el mundo del automóvil. No en el automóvil como lujo, no en el automóvil como objeto de exhibición para los ricos, sino en el automóvil como problema de ingeniería democrática. La pregunta que lo obsesionaba era técnica, pero también política, aunque él probablemente no lo hubiera expresado en esos términos. ¿Cómo construyes un vehículo que sea ligero, eficiente, económico y suficientemente simple para ser producido en masa y vendido a un precio que una familia trabajadora pueda pagar? Era la misma pregunta que Henry Ford había respondido en América con el Model T. Era la pregunta que definía el futuro de la movilidad en Europa. Y Joseph Ganz tenía respuestas. Desde finales de los años 20, Ganz era una figura reconocida en el mundo técnico alemán. Era el editor de Das Motorrad, una de las revistas de ingeniería automotriz más influyentes de Alemania, y usaba esa plataforma no solo para cubrir la industria, sino para promover activamente sus propias ideas sobre el diseño de automóviles. Escribía con la autoridad de alguien que no solo teoriza, sino que construye, que prueba, que mide. Y lo que escribía era revolucionario para su época, que el automóvil europeo estaba atrapado en una tradición de diseño pesado, costoso e innecesariamente complejo, y que la solución estaba en la simplificación radical. Motor en la parte trasera, refrigeración por aire, estructura liviana, tracción trasera, un vehículo que pesara la mitad de lo que pesaban los carros convencionales y que por eso mismo pudiera ser impulsado por un motor mucho más pequeño, mucho más económico, mucho más barato de producir. Estas ideas no eran abstractas. Ganz las materializó en un prototipo que llamó el Maikäfer, el escarabajo de mayo. No es un accidente que la palabra alemana para escarabajo aparezca en esta historia. El Maikäfer de Ganz era un vehículo pequeño, redondo, con el motor atrás y la cabina adelante, que corría eficientemente y que demostraba en la práctica todo lo que su diseñador había estado argumentando en papel durante años. Cuando Ganz lo presentó, los ingenieros que lo vieron lo reconocieron inmediatamente como algo diferente, algo que rompía con las convenciones del sector y que apuntaba hacia donde tendría que ir la industria si quería llegar a la gente común. En el Salón del Automóvil de Berlín de 1932, Ganz presentó su trabajo ante el público más amplio que había tenido hasta entonces. El salón era el evento más importante del calendario automotriz alemán, el lugar donde las marcas mostraban sus novedades y donde los periodistas, los industriales y los funcionarios venían a tomar el pulso del sector. Y en ese salón, en ese contexto de exhibición y competencia, el trabajo de Ganz llamó la atención de alguien cuya atención era, en 1932, la más peligrosa del mundo. Adolf Hitler, que todavía no era canciller, pero que ya era la figura política más poderosa de Alemania, asistió al salón y mostró interés en las ideas de Ganz. No es un detalle menor. Hitler era un hombre que leía, que se informaba, que tenía opiniones técnicas sobre el diseño industrial. Su obsesión con el automóvil popular era genuina, no era propaganda. Y cuando vio el trabajo de Ganz, cuando escuchó la propuesta de un vehículo ligero, económico, con motor trasero refrigerado por aire, reconoció en ella exactamente la dirección hacia la que quería llevar la industria alemana. Pero Joseph Ganz era judío, y en enero de 1933, cuando Hitler asumió la Cancillería y el aparato del Estado alemán comenzó su transformación sistemática en una máquina de discriminación racial, esa realidad biológica empezó a funcionar como una condena. No inmediatamente, no de un día para otro. El proceso fue más lento y más metódico que eso, como todas las formas más eficientes de destrucción.
Primero fueron las presiones indirectas, luego los artículos que cuestionaban su trabajo. Luego, la retirada gradual del apoyo de fabricantes e inversores que no querían complicaciones con el nuevo régimen. Lo que nadie te contó es que en mayo de 1933, Joseph Gans fue arrestado por la Gestapo. Las acusaciones eran vagas, como todas las acusaciones que el régimen fabricaba cuando necesitaba eliminar a alguien sin el peso de una evidencia real. Se habló de chantaje, de comportamiento inmoral, de actividades sospechosas, nada que resistiera un examen serio. Pero el examen serio no era el punto era el arresto, era la mancha, era la demostración pública de que este hombre no era de fiar, de que su trabajo era cuestionable, de que cualquier empresa que quisiera operar en la Nueva Alemania haría bien en mantener distancia de él. Gans fue liberado después de unas semanas, pero el daño estaba hecho. Su posición en Das Motorrad se volvió insostenible. Sus relaciones con la industria se enfriaron. Los fabricantes que habían considerado sus diseños empezaron a encontrar razones técnicas, razones comerciales, razones de cualquier tipo para alejarse. Y mientras tanto, sus ideas, sus publicaciones, sus prototipos, sus años de trabajo documentado en papel y en metal estaban ahí, disponibles, legibles, reproducibles para cualquier ingeniero que quisiera estudiarlos. Ferdinand Porsche los estudió. No existe un documento que diga, con esas palabras exactas, que Porsche tomó el trabajo de Gans y lo presentó como propio. El mundo corporativo y el mundo político rara vez producen ese tipo de documentos. Lo que existe es algo más difícil de ignorar y más fácil de negar. Una secuencia de hechos que cualquier persona razonable puede leer de una sola manera. Gans lleva años publicando y demostrando el concepto de un automóvil popular con motor trasero, refrigeración por aire y estructura liviana. Porsche recibe el encargo de Hitler en 1934. El diseño que Porsche presenta tiene motor trasero, tiene refrigeración por aire, tiene estructura liviana, tiene una silueta que los contemporáneos que conocían el trabajo de Gans reconocieron inmediatamente: la transferencia no consensuada de propiedad intelectual para usar el lenguaje que protege a las instituciones de la responsabilidad moral había ocurrido, no con violencia visible, no con un robo dramático en una noche oscura, con el mecanismo más eficiente que existe para apropiarse del trabajo ajeno, la eliminación del autor. Si el autor no existe, si el autor ha sido borrado de la conversación pública, si el autor está huyendo hacia Suiza con sus maletas, entonces sus ideas son simplemente ideas que flotan en el aire, disponibles para quien tenga el talento y la posición para reclamarlas. En 1934, el mismo año en que Hitler le daba a Porsche el encargo oficial del Volkswagen, Joseph Gans cruzó la frontera hacia Suiza. No fue una decisión libre. Fue la única opción que le quedaba a un hombre que sabía que si se quedaba, el próximo arresto podría no terminar en libertad. Llevaba consigo lo que podía. Dejaba atrás lo que había construido durante una década. Y mientras cruzaba esa frontera, en algún lugar de Berlín, Ferdinand Porsche se sentaba frente a Adolf Hitler y recibía el proyecto más importante de su carrera. La ironía, si es que la palabra ironía alcanza para describir algo tan brutal, es que Hitler había mostrado interés en las ideas de Gans. Había visto el Maika-Fair, había escuchado la propuesta del automóvil popular, había reconocido en ese trabajo la dirección correcta, y luego había permitido, o tal vez ordenado, que el hombre que tuvo esas ideas fuera destruido mientras sus ideas eran entregadas a otro. No hay ninguna evidencia de que Hitler hiciera ninguna reflexión al respecto. Probablemente no la hizo. En su cosmología, las ideas de un judío no pertenecían al judío. Pertenecían al espacio cultural alemán y podían ser apropiadas por cualquier alemán que tuviera la capacidad de desarrollarlas. Esa lógica, esa cosmología, es la que construyó el Volkswagen. Gans pasó los años siguientes en Suiza intentando reconstruir su carrera.
siguió trabajando, siguió publicando, siguió diseñando. Pero el mundo al que había pertenecido había desaparecido. La industria automotriz alemana, que era el centro del universo técnico en el que había vivido, estaba ahora completamente cerrada para él, y el resto de Europa miraba hacia Alemania con una mezcla de fascinación y horror que no dejaba mucho espacio para escuchar a un ingeniero judío que decía que el gran proyecto industrial del régimen nazi había empezado con un robo. Durante la guerra, Gans sobrevivió. Después de la guerra, emigró a Australia, donde vivió el resto de su vida en el anonimato y en la estrechez económica de alguien que no encontró la manera de convertir su historia en justicia. El mundo había seguido adelante. El Volkswagen se había convertido en un fenómeno global. Ferdinand Porsche había muerto en 1951 como un hombre respetado, cuyo nombre se había convertido en sinónimo de excelencia en la ingeniería automotriz. Y Joseph Gans vivía en Australia, sabiendo que en algún lugar del otro lado del mundo había millones de carros que llevaban en su diseño el rastro de su trabajo, sin que su nombre apareciera en ningún lugar. Joseph Gans murió en 1967. No recibió compensación, no recibió reconocimiento oficial, no recibió ni siquiera una disculpa formal de la empresa que construyó su éxito sobre la eliminación de su historia. Volkswagen AG existía desde 1937 como entidad legal. Tenía departamentos de comunicación, de relaciones públicas, de historia corporativa, y en ninguno de esos departamentos, en ninguno de esos archivos cuidadosamente mantenidos, aparecía el nombre de Joseph Gans como parte de la historia del automóvil del pueblo. Ese borrado no fue accidental. Ningún borrado de esa escala y esa duración es accidental. Requiere trabajo, requiere la decisión consciente de no mencionar un nombre, de no incluir una fuente, de no reconocer una deuda. Requiere que generación tras generación de historiadores corporativos, de comunicadores, de ejecutivos, miren el expediente y decidan que es más conveniente no abrir esa puerta. Y requiere que el mundo exterior, los periodistas, los académicos, el público general, tenga suficiente distancia del evento original para no cuestionar la versión oficial. Pero si aplicas el microscopio de la historia a este momento, a ese salón de Berlín de 1932, a ese prototipo que Gans condujo frente a los periodistas y los industriales, verás algo que ninguna narrativa corporativa puede hacer desaparecer completamente. Verás a un hombre que tenía la idea correcta en el momento incorrecto, en el cuerpo incorrecto, según las leyes del régimen que llegó al poder. Verás cómo esa idea fue separada de ese hombre con la precisión quirúrgica que solo un Estado totalitario puede aplicar. Y verás cómo el resultado de esa separación todavía circula por las calles de América Latina, por las autopistas de Europa, por las carreteras de todo el mundo, con un logo redondo que no menciona a nadie que no quiera ser mencionado. Hay un investigador holandés llamado Paul Schilperoort que pasó años rastreando la historia de Joseph Gans y publicó en 2011 un libro que documentaba en detalle el robo intelectual que había hecho posible el Volkswagen. El libro se llamó El Volkswagen Judío. Era el primer intento serio y documentado de devolver a Gans el lugar que le correspondía en la historia del automóvil más vendido del mundo. Tardó más de 70 años en escribirse. 70 años en los que millones de personas compraron, condujeron y amaron un carro cuya historia real estaba enterrada bajo capas de silencio corporativo y conveniencia histórica. Volkswagen AG, cuando fue confrontada con las conclusiones de Schilperoort, no negó los hechos, tampoco los afirmó con claridad. Hizo lo que las corporaciones hacen cuando la historia las alcanza. Emitió declaraciones cuidadosas. Habló de la complejidad del contexto histórico. Reconoció que Gans había sido una figura importante en el debate técnico de la época, pero no dijo, le robamos su idea. No dijo, construimos nuestra historia sobre la destrucción de la suya. No dijo,
Lo que le hicimos fue un crimen y lo que hicimos después, el silencio de 70 años, fue una prolongación de ese crimen. Porque decir eso habría requerido algo que las corporaciones raramente tienen: la disposición a mirar su propio origen sin el filtro de la narrativa que las protege. Mientras tanto, en alguna calle de tu ciudad, hay un Volkswagen estacionado. Tiene el logo redondo con las dos letras. Tiene un diseño que lleva en su ADN las ideas de un hombre que murió en Australia, sin un centavo de compensación. Y la mayoría de las personas que pasan junto a ese carro no saben nada de Joseph Gans, no saben nada de Sumay Kaffer, no saben nada de la frontera que cruzó en 1934 mientras otro hombre recibía el crédito de su trabajo. No lo saben porque nadie se lo ha contado. Y nadie se lo ha contado porque hay instituciones muy poderosas que han trabajado muy duro para que ese nombre permanezca donde siempre ha estado, en el silencio. Pero hay algo más en esta historia, algo que va más allá del robo intelectual, más allá de la injusticia individual hacia un ingeniero brillante. Porque mientras Joseph Gans cruzaba la frontera hacia Suiza, mientras Ferdinand Porsche recibía el encargo de Hitler, mientras 336.000 familias alemanas empezaban a ahorrar sus 5 Reichsmarks semanales, se estaba construyendo algo mucho más grande que un automóvil. Se estaba construyendo un sueño, y los sueños, cuando están construidos sobre mentiras, tienen una manera particular de convertirse en pesadillas. Lo que viene después es la historia de cómo ese sueño fue presentado al mundo. La ceremonia más grande que el régimen nazi organizó jamás para un proyecto industrial. 70.000 personas, un discurso, un prototipo y una promesa que ya en ese momento, aunque nadie lo sabía todavía, era completamente falsa. Porque el carro que Hitler le prometió al pueblo alemán nunca fue diseñado para el pueblo alemán. Fue diseñado para otra cosa. Y entender para qué fue realmente diseñado cambia todo lo que crees saber sobre el logo que ves en las calles de tu ciudad cada día. Hay una fotografía que existe en los archivos históricos alemanes y que Volkswagen no incluye en sus materiales de comunicación corporativa. En ella aparece Adolf Hitler sentado en el asiento del pasajero de un prototipo de automóvil pequeño y redondeado, con Ferdinand Porsche al volante. Los dos hombres están sonriendo. El carro avanza por una carretera alemana en un día de primavera. Hitler tiene la mano apoyada en la puerta abierta, con la postura relajada de alguien que está disfrutando exactamente de lo que esperaba disfrutar. Porsche conduce con la concentración de un hombre que sabe que el futuro de su carrera depende de que el hombre que tiene a su lado quede satisfecho con lo que siente bajo sus pies. Es una fotografía perfectamente normal de dos hombres en un carro. Y es también la fotografía más perturbadora de la historia de la industria automotriz mundial, porque esos dos hombres, en ese carro, en ese momento, están construyendo algo que todavía circula por las calles de tu ciudad. Para entender lo que estaban construyendo, hay que entender quién era Ferdinand Porsche, más allá del apellido que hoy lleva una de las marcas de automóviles deportivos más reconocidas y más caras del mundo. Porsche nació en 1875 en Maffersdorf, en lo que entonces era el Imperio Austrohúngaro, y hoy es la República Checa. Desde niño mostró una capacidad técnica que iba más allá de la curiosidad ordinaria. A los 18 años ya había instalado electricidad en la casa de su padre. A los 25 ya trabajaba para una de las empresas automotrices más importantes de Europa. A los 40 ya era reconocido en toda la industria continental como uno de los ingenieros más creativos y más capaces de su generación. Pero Porsche tenía una característica que era tan definitoria como su genio técnico. Era un hombre que trabajaba para quien le ofreciera el proyecto más grande. No era un idealista, no era un político. No tenía, en el sentido que la palabra adquiere cuando las circunstancias la ponen a prueba, principios que no pudieran ser negociados frente a un encargo suficientemente ambicioso. Había trabajado para empresas alemanas y austriacas. Había diseñado carros de carreras y vehículos militares.
había tenido éxitos y fracasos comerciales, y en 1934, cuando Hitler lo llamó a su despacho y le presentó el encargo del Volkswagen, Porsche vio lo que cualquier ingeniero de su perfil hubiera visto: la oportunidad de hacer el trabajo más importante de su vida con los recursos del Estado más poderoso de Europa a su disposición. El encargo era técnicamente extraordinario. Hitler no era un lego que pedía vagamente un carro barato. Era un hombre que había estudiado el tema, que tenía opiniones específicas sobre el diseño, que sabía lo que quería con una precisión que sorprendió al propio Porsche. Los requisitos eran 4 y eran inflexibles. Primero, velocidad máxima de 100 km por hora, suficiente para circular por las nuevas Autobahnen que el régimen estaba construyendo. Segundo, consumo máximo de 7 litros de combustible por cada 100 kilómetros, lo que hacía el carro económico de operar para una familia de ingresos modestos. Tercero, refrigeración por aire en lugar de refrigeración por agua, para que el motor no se congelara en el invierno alemán ni requiriera mantenimiento costoso. Cuarto, y este era el requisito que convertía todo lo demás en un problema de ingeniería casi irresoluble: precio máximo de venta de 1000 Reichsmarks. 1000 Reichsmarks. En 1934, el precio promedio de un automóvil en Alemania era de entre 3000 y 4000 Reichsmarks. Hitler estaba pidiendo a Porsche que produjera un carro que costara menos de un tercio de lo que costaba cualquier carro comparable en el mercado. Era, por cualquier cálculo razonable, una demanda imposible. Y Porsche lo sabía, pero no lo dijo, porque los ingenieros que trabajan para dictadores no dicen que algo es imposible, dicen que lo van a intentar. Lo que nadie te contó es que Hitler no solo encargó el carro, Hitler lo diseñó, no en el sentido metafórico en que los ejecutivos corporativos dicen que ellos diseñaron el producto que sus ingenieros construyeron. En el sentido literal, Adolf Hitler tomó un lápiz y dibujó la silueta del automóvil que quería, la forma ovoide, la curva pronunciada del techo que bajaba hacia la parte trasera, la disposición de las ventanas, la proporción entre la cabina y el capó. Hitler hizo esbozos y se los dio a Porsche. Y Porsche, que era un ingeniero brillante con décadas de experiencia en diseño automotriz, tomó esos esbozos y los convirtió en especificaciones técnicas. Esa es la historia que Volkswagen no pone en el Museo de Wolfsburg. No porque sea un secreto que nadie haya investigado, sino porque hay algunas verdades que son demasiado incómodas para ser exhibidas junto a los carros brillantes y las cifras de ventas récord. La silueta del Beetle, esa forma que se convirtió en uno de los iconos visuales más reconocibles del siglo XX, fue dibujada por Adolf Hitler. El hombre que ordenó el Holocausto también diseñó el símbolo de la generación que creyó que el amor podía derrotar al odio. Durante los años siguientes, Porsche y su equipo trabajaron en el desarrollo del prototipo con una velocidad que era en sí misma una forma de presión política. Hitler quería resultados. Hitler tenía una agenda. Hitler quería que el Volkswagen fuera una realidad antes de que terminara la década. Y en la Alemania nazi, cuando Hitler quería algo antes de que terminara la década, los ingenieros trabajaban día y noche para dárselo. Los prototipos se multiplicaron. Las pruebas en carretera se acumularon. Los problemas técnicos se resolvieron uno por uno con la combinación de talento genuino y recursos ilimitados que solo un Estado totalitario puede movilizar para un proyecto favorito de su líder. Para 1937, el diseño estaba suficientemente maduro para ser presentado al público, y el régimen decidió que esa presentación necesitaba algo más que una conferencia de prensa o una exhibición en un salón del automóvil. Necesitaba un teatro, necesitaba un escenario, necesitaba el tipo de espectáculo masivo en el que el nazismo era el maestro indiscutible del mundo. Primero vino el programa de ahorro. Antes de construir el carro, había que construir el deseo. Y antes de construir el deseo,
había que construir el mecanismo financiero que convertiría ese deseo en dinero real para el Estado. El régimen creó lo que llamó el K de F-Wagen, nombrando el carro por la organización Kraft durch Freude, fuerza a través de la alegría, que era el aparato del partido nazi encargado de organizar el tiempo libre de los trabajadores alemanes, y lanzó un programa de ahorro que era, en su presentación pública, un modelo de accesibilidad democrática. Cualquier ciudadano alemán podía inscribirse en el programa. Cada semana depositaba 5 Reichsmarks en una cuenta especial. 5 Reichsmarks era aproximadamente el precio de 2 entradas de cine o de una cena modesta en un restaurante. Una cantidad que una familia trabajadora podía ahorrar si se organizaba. Después de depositar durante suficiente tiempo, el ahorrador alcanzaría los 1000 Reichsmarks que costaba el carro, más los impuestos y los costos de entrega, y recibiría su Volkswagen, su carro, el carro que el régimen le había prometido. 336.000 familias alemanas se inscribieron en el programa. 336.000 familias alemanas comenzaron a depositar sus 5 Reichsmarks semanales en una cuenta que llevaba su nombre, que tenía un número de libreta, que parecía exactamente lo que decía ser. Una cuenta de ahorro con un propósito específico y una fecha de llegada definida. 336.000 familias alemanas pusieron su fe y su dinero en la promesa del régimen. Pero si aplicas el microscopio de la historia a ese programa de ahorro, a esa libreta que los trabajadores alemanes guardaban en el cajón de la mesita de noche, con la misma reverencia con que se guarda un documento importante, verás que nunca hubo intención real de cumplir la promesa. No porque Hitler fuera un mentiroso casual, sino porque la lógica del programa era, desde el principio, una lógica de extracción. El régimen necesitaba capital. El régimen necesitaba la lealtad emocional de la clase trabajadora. El programa del K de F-Wagen servía ambos propósitos simultáneamente. Generaba dinero real que podía ser usado para otros fines y generaba adhesión emocional a través de la promesa de un bien material concreto. Era una operación financiera y propagandística de una eficiencia brutal. Ninguna de esas 336.000 familias recibiría jamás su carro. Pero en mayo de 1938, mientras el dinero seguía entrando en las cuentas del programa, mientras las libretas de ahorro se multiplicaban en los cajones de las casas alemanas, el régimen organizó el espectáculo que llevaba años planeando. El 26 de mayo de 1938, Adolf Hitler se presentó en un campo situado en la región de Fallersleben, en la Baja Sajonia, ante una multitud de 70.000 personas convocadas para presenciar la ceremonia de colocación de la primera piedra de la fábrica que produciría el automóvil del pueblo. 70.000 personas. Piensa en eso. 70.000 personas en un campo, bajo el sol de mayo, para ver a un hombre poner una piedra en el suelo. Pero no era solo una piedra. Era la materialización de una promesa. Era la demostración de que el régimen cumplía lo que decía. Era el momento en que el sueño del automóvil popular pasaba de ser una idea a ser una estructura física. Un lugar con coordenadas geográficas, un lugar donde los trabajadores alemanes irían a construir los carros que las familias alemanas habían estado ahorrando para comprar. Hitler llegó al acto conducido en un prototipo del K de F-Wagen, con Ferdinand Porsche a su lado, el mismo gesto que había quedado capturado en esa fotografía de archivo que nadie exhibe. Los dos hombres en el carro, sonriendo, avanzando hacia el futuro que habían construido juntos. Hitler dio un discurso ante las 70.000 personas. Prometió que la fábrica produciría 150.000 automóviles al año. Prometió que cada familia alemana que estuviera ahorrando recibiría su carro. Prometió que el Volkswagen sería la prueba de que el nacionalsocialismo no era solo una revolución política, sino también una revolución en la calidad de vida del pueblo alemán. La fábrica se llamaría, en honor al K de F-Wagen, que produciría Stadt des K de F-Wagen,
la ciudad del carro de la fuerza a través de la alegría, una ciudad construida desde cero junto a la fábrica, con casas para los trabajadores, con servicios, con toda la infraestructura de una comunidad planificada. Una ciudad que no existía antes y que existiría únicamente en función de la producción del automóvil del pueblo. Era, en su escala y en su ambición, uno de los proyectos industriales más grandes que Alemania había emprendido jamás. Y era también, aunque ninguno de los 70.000 asistentes podía saberlo en ese momento, una mentira de una magnitud proporcional a su escala. Porque mientras Hitler hablaba de 150.000 automóviles por año para las familias alemanas, mientras Porsche sonreía junto a su creación, mientras los 336.000 ahorradores en toda Alemania imaginaban el día en que llegarían a recoger su carro, la lógica real detrás de todo el proyecto no tenía nada que ver con las familias alemanas. Tenía que ver con lo que Hitler había estado planeando desde mucho antes de que el primer Reichsmark entrara en la primera libreta de ahorro. Tenía que ver con la guerra, con los vehículos militares que esa misma fábrica, con esa misma maquinaria, con esos mismos ingenieros, podría producir en el momento en que el régimen decidiera que había llegado el momento de usarla para lo que realmente había sido diseñada. Era el proyecto más caro, más elaborado y más eficiente de propaganda industrial que el siglo XX había producido hasta entonces. Un sueño construido sobre el dinero de las familias trabajadoras, sobre las ideas robadas de un ingeniero judío y sobre la convicción de que el pueblo al que se le prometía algo nunca tendría los medios para reclamar cuando la promesa no se cumpliera. Y mientras todo esto ocurría, mientras la fábrica se levantaba ladrillo a ladrillo en el campo de Fallersleben, mientras las libretas de ahorro se llenaban de sellos y de esperanza, el mundo avanzaba hacia un punto de no retorno que cambiaría todo. Cambiaría la fábrica, cambiaría el carro, cambiaría la naturaleza del trabajo que se realizaría dentro de esos muros, y cambiaría para siempre la respuesta a la pregunta de quiénes eran realmente las personas que construirían el automóvil del pueblo, porque el carro que las familias alemanas habían estado ahorrando para comprar nunca saldría de esa fábrica con destino a sus garajes, saldría con destino a otro lugar, y las personas que lo construirían no serían los trabajadores alemanes para quienes el régimen había prometido empleo y prosperidad, serían personas que no habían elegido estar ahí, personas que no recibían salario, personas que venían de un lugar cuyo nombre, en 1938, todavía no era sinónimo de lo que se convertiría en los años siguientes. El logo redondo con las dos letras que ves en las calles de tu ciudad fue fundido por primera vez en ese campo de Fallersleben, ante 70.000 personas que aplaudían. Y cada vez que ese logo pasa frente a ti, lleva consigo el peso de todo lo que ocurrió después de ese aplauso, todo lo que la historia oficial prefiere que no sepas, y todo lo que estás a punto de descubrir. Hay un documento que existe en los archivos históricos de la empresa Volkswagen AG, en Wolfsburg, Alemania. No es un documento secreto, no fue descubierto por un periodista de investigación ni filtrado por un ex empleado arrepentido. Está ahí, catalogado, accesible para cualquier investigador que lo solicite con los procedimientos correctos. Es un informe interno de producción del año 1943. Y en ese informe, entre las cifras de rendimiento y los registros de materiales, aparece una categoría que los redactores del documento anotaron con la misma neutralidad administrativa con que anotaban el número de tornillos producidos por turno. La categoría describe la composición de la fuerza laboral de la fábrica, y los números que aparecen en esa categoría son los números más perturbadores que ningún documento corporativo puede contener. De los aproximadamente 12.000 trabajadores que operaban la fábrica de Volkswagen en 1943, más del 60% no eran trabajadores en ningún sentido que esa palabra pueda tener en un contexto de libertad. Eran prisioneros de guerra, eran trabajadores forzados traídos de los territorios ocupados por el ejército alemán, eran detenidos de campos de concentración, eran personas que no habían llegado a esa fábrica
porque habían respondido a un aviso de empleo o porque habían firmado un contrato. Habían llegado porque alguien con uniforme les había dicho que iban a ir, y no había existido ninguna posibilidad real de negarse. Más del 60% de la fuerza laboral del Volkswagen era trabajo esclavo. No es una metáfora, no es una exageración retórica para hacer más dramática la historia. Es la descripción técnicamente correcta de una relación laboral en la que una persona trabaja sin remuneración, sin libertad para abandonar el trabajo, bajo amenaza de violencia física y sin ningún mecanismo legal para reclamar sus derechos. La optimización de costos laborales mediante trabajadores no remunerados, para usar el lenguaje corporativo que convierte la atrocidad en administración, era la base sobre la que funcionaba la producción en la fábrica que Hitler había inaugurado ante 70.000 personas 4 años antes, con la promesa de prosperidad para el pueblo alemán. Para entender cómo se llegó a este punto, hay que volver al 1 de septiembre de 1939. Esa mañana, el ejército alemán cruzó la frontera de Polonia, y el mundo cambió de una manera que ninguno de los 336.000 ahorradores que guardaban sus libretas del KdF-Wagen había anticipado cuando depositaron sus primeros 5 Reichsmarks. La guerra que Hitler había estado planeando durante años, la guerra para la que había construido las Autobahnen, y la industria, y el ejército, y todo el aparato del Estado alemán había comenzado. Y con ella, la lógica de toda la maquinaria industrial del régimen cambió de manera inmediata y total. La fábrica de Fallersleben, que había sido diseñada para producir automóviles para familias alemanas, se convirtió de la noche a la mañana en una instalación de producción militar. No fue una transición gradual, fue una orden. Y en la Alemania nazi, cuando llegaba una orden, la transición era inmediata. El KdF-Wagen, el carro del pueblo, el carro que 336.000 familias habían estado ahorrando para comprar, dejó de ser el producto principal de la fábrica. En su lugar, la maquinaria que había sido instalada para producir automóviles familiares empezó a producir lo que el régimen realmente necesitaba: el Kübelwagen, el vehículo militar de campaña que sería el equivalente alemán del Jeep americano, diseñado también por Porsche sobre la misma plataforma mecánica del Volkswagen Civil, y que se convertiría en uno de los vehículos más utilizados por el ejército alemán en todos los frentes de la guerra. Era, en esencia, el KdF-Wagen con ropa militar. Los mismos principios de ingeniería, el mismo motor trasero refrigerado por aire, la misma estructura básica. Solo que en lugar de llevar a una familia alemana a pasear por las Autobahnen un domingo de verano, llevaba soldados alemanes a través del desierto del norte de África y de las estepas heladas del frente oriental. Pero el Kübelwagen no era el único producto que salía de la fábrica de Fallersleben. También salían motores de aviación, también salían piezas para vehículos blindados, y también, a partir de cierto momento de la guerra, salían componentes para algo mucho más sombrío: las bombas volantes V1, los misiles de crucero que el régimen alemán lanzaba sobre las ciudades civiles de Gran Bretaña con la intención de quebrar la moral de la población. Las V1 caían sobre Londres, sobre Amberes, sobre las ciudades del sureste de Inglaterra, matando civiles, destruyendo casas, generando el terror que era su único propósito real, y algunos de los componentes que las hacían posibles salían de la misma fábrica que Hitler había inaugurado con la promesa de poner un carro en cada garaje alemán. 336.000 familias habían puesto sus ahorros en una cuenta para comprarse un Volkswagen. Sus ahorros financiaron una fábrica que producía componentes para las bombas que caían sobre Londres. Ninguna de esas familias recibió su carro. Durante toda la duración de la guerra, la fábrica de Fallersleben produjo exactamente 630 automóviles civiles. 630, de los cuales ninguno fue a parar a ninguno de los ahorradores del programa KdF. Todos fueron asignados a funcionarios del régimen, a oficiales militares de alto rango,
a personas que el partido consideraba merecedoras de ese privilegio. El carro del pueblo nunca fue para el pueblo. Fue, desde el primer momento, para la élite del régimen que había usado la promesa del pueblo para financiar sus propios objetivos. Pero lo que ocurrió dentro de esa fábrica durante la guerra va más allá de la traición financiera a los ahorradores. Va más allá de la reconversión militar de una instalación presentada como civil. Va a un lugar donde la historia corporativa de Volkswagen se convierte en algo que ningún lenguaje administrativo puede suavizar lo suficiente. Lo que nadie te contó es que en 1944, un ingeniero de Volkswagen viajó personalmente al campo de concentración de Auschwitz para seleccionar trabajadores, no para liberarlos, no para ofrecerles un trabajo voluntario con salario y condiciones dignas, para seleccionarlos como mano de obra forzada para la fábrica de Fallersleben. El ingeniero recorrió las barracas del campo, evaluó a los prisioneros con criterios técnicos, como se evalúa maquinaria. Necesitaba metalistas calificados, personas que supieran trabajar el metal con precisión, que pudieran operar herramientas especializadas, que tuvieran las habilidades que la producción industrial requería. Y encontró lo que buscaba entre los judíos húngaros que habían llegado a Auschwitz en las deportaciones masivas de 1944. Seleccionó a 300 personas, 300 hombres que sabían trabajar el metal y que por esa razón específica, por esa habilidad técnica que poseían, fueron separados del resto de los prisioneros y transportados a la fábrica de Volkswagen en Fallersleben, donde trabajarían, donde no recibirían salario, donde vivirían en condiciones que el eufemismo corporativo llama alojamiento para trabajadores y que la realidad histórica describe como barracas de campo de concentración anexas a una instalación industrial. La fábrica tenía su propio campo, se llamaba Arbeitsdorf, campo de trabajo. Estaba literalmente en el terreno de la planta, conectado físicamente a las instalaciones de producción para maximizar la eficiencia del traslado de los trabajadores desde el lugar donde dormían hasta las líneas de producción donde trabajaban. La optimización logística de la explotación humana llevada a su expresión más perfecta. Pero si aplicas el microscopio de la historia a este momento, a ese ingeniero de Volkswagen caminando por las barracas de Auschwitz, con una lista de requisitos técnicos en la mano, verás algo que va más allá del horror individual de ese acto. Verás un sistema, verás una cadena de decisiones tomadas en salas de reuniones, en despachos, en conversaciones entre ejecutivos e ingenieros que tenían formación universitaria, que habían leído libros, que probablemente amaban a sus familias y que sin embargo habían llegado a un punto en el que viajar a Auschwitz a seleccionar esclavos era simplemente parte de la gestión operativa de una empresa. No eran monstruos, en el sentido en que usamos esa palabra para crear distancia cómoda entre nosotros y la atrocidad. Eran administradores, eran técnicos, eran personas que habían normalizado lo que estaban haciendo hasta el punto en que podían hacerlo con la misma actitud profesional con que tomarían cualquier otra decisión operativa. Esa normalización es el corazón de esta historia. No el mal individual, que es fácil de condenar y fácil de señalar como ajeno a nosotros, sino la maquinaria institucional que convierte a personas normales en participantes de atrocidades y que lo hace tan gradualmente, tan eficientemente, que cuando el participante se da cuenta de lo que está haciendo, si es que alguna vez se da cuenta, ya está tan adentro que la salida requeriría un coraje que la mayoría de las personas no tiene. Los trabajadores forzados de la fábrica de Volkswagen no eran solo los 300 metalistas húngaros traídos de Auschwitz. Venían de toda la geografía del horror nazi. Había prisioneros de guerra soviéticos que el régimen consideraba subhumanos y trataba en consecuencia, con tasas de mortalidad que superaban cualquier descripción controlada. Había trabajadores forzados de Polonia, de Francia, de Italia, de Ucrania, de Bélgica. Había mujeres, había personas de todas las categorías que el régimen había clasificado como inferiores, indeseables, enemigos o simplemente como recursos humanos disponibles para la maquinaria de guerra.
Vivían en condiciones que variaban según la categoría racial que el régimen les había asignado, porque incluso en la esclavitud, el régimen mantenía su jerarquía racial con una meticulosidad que habría sido admirable si no fuera obscena. Los trabajadores de Europa Occidental tenían condiciones marginalmente mejores que los trabajadores de Europa Oriental. Los trabajadores soviéticos tenían condiciones que eran, en muchos casos, letales. Las personas traídas de campos de concentración tenían condiciones que eran una extensión directa del campo del que venían. Todos trabajaban para producir vehículos y componentes militares para el régimen que los había esclavizado. Cuando la guerra terminó, cuando en abril y mayo de 1945 el ejército alemán se derrumbó y las fuerzas aliadas avanzaron por toda Alemania, la fábrica de Fallersleben fue encontrada por las tropas que llegaron a liberarla en el estado que puede imaginarse. Los trabajadores forzados que habían sobrevivido estaban en condiciones físicas devastadas. La fábrica estaba parcialmente destruida por los bombardeos aliados y las personas responsables de haber diseñado y ejecutado el sistema de trabajo esclavo que había mantenido la producción durante años estaban, en su mayoría, en proceso de desaparecer en la confusión del colapso del régimen o de reinventarse como víctimas de las circunstancias. Ferdinand Porsche fue arrestado por las autoridades francesas en 1945 y detenido durante 20 meses bajo sospecha de crímenes de guerra. Durante ese tiempo, su hijo Ferry Porsche negoció en su nombre, los abogados trabajaron, las circunstancias fueron descritas con el lenguaje que mejor servía a la defensa. Porsche nunca fue procesado formalmente, nunca fue condenado. Fue liberado en 1947 y murió en 1951 en Stuttgart, rodeado de su familia, con su nombre intacto y con la empresa automotriz que su hijo había fundado en su honor ya en funcionamiento. Ninguno de los ejecutivos de Volkswagen, que habían tomado las decisiones operativas que convirtieron la fábrica en una instalación de trabajo esclavo, fue condenado por ello. Ninguno pasó tiempo en prisión por haber enviado a un ingeniero a Auschwitz a seleccionar metalistas. El sistema de justicia que se aplicó a los crímenes de la empresa fue, como ocurrió con tantos aspectos de la desnazificación alemana, selectivo, incompleto y profundamente insuficiente para la escala del daño causado. Y mientras tanto, los trabajadores forzados que habían sobrevivido regresaron a sus países de origen, o no regresaron porque no había nada a lo que regresar y comenzaron el proceso imposible de reconstruir vidas que habían sido destruidas por un sistema industrial que los había tratado como insumos de producción, sin compensación, sin reconocimiento formal, sin que la empresa que se había beneficiado de su trabajo esclavo dijera en ningún idioma las palabras que correspondían decir. Esas palabras no llegarían en 1945, no llegarían en 1950, no llegarían en 1960, cuando el Volkswagen Beetle se convertía en el carro más vendido en los Estados Unidos y en el símbolo cultural de una generación que creía en la paz. No llegarían en 1970 ni en 1980. Llegarían, de manera parcial e insuficiente, en 1998, 53 años después de que terminara la guerra. 53 años. Y mientras esos 53 años transcurrían, mientras las víctimas envejecían y morían sin compensación, mientras los responsables también envejecían y morían sin condena, la empresa que había sido construida sobre ese trabajo esclavo crecía, se expandía, conquistaba mercados, se reinventaba, y el logo redondo con las dos letras que había sido fundido en ese campo de Fallersleben ante 70,000 personas que aplaudían aparecía en más y más calles, en más y más países, en más y más ciudades de América Latina, donde millones de personas compraban sus carros sin saber nada de lo que acabas de leer. El carro que tu familia compró, o que tú compraste, o que reconoces en la calle de tu barrio, fue fabricado por una empresa cuya planta original fue construida con trabajo esclavo, cuyos primeros productos financiaron una guerra,
y cuyos componentes volaron sobre ciudades civiles en forma de bombas. Eso no es una opinión, es la historia que los archivos documentan, con la misma neutralidad administrativa con que documentaban la composición de la fuerza laboral en 1943. La pregunta que queda es la que más incomoda, no la pregunta sobre lo que ocurrió, porque eso ya lo sabes, sino la pregunta sobre lo que ocurrió después, sobre cómo una empresa con esa historia se convirtió en una de las más exitosas del mundo, sobre cómo el carro que fue construido por esclavos se convirtió en el símbolo de una generación que rechazaba la esclavitud en todas sus formas, sobre cómo funciona el olvido cuando está bien organizado y bien financiado, porque la historia de cómo Volkswagen sobrevivió a la guerra y se convirtió en un fenómeno global no es solo una historia de reconstrucción industrial, es una historia de transformación de identidad, de cómo una empresa que había producido bombas y había esclavizado trabajadores se convirtió en menos de 20 años en el carro favorito de los jóvenes que protestaban contra la guerra. Y esa transformación no fue accidental, fue el trabajo más cuidadoso y más costoso que la industria automotriz ha producido jamás. Ese trabajo está a punto de comenzar. Y cuando termines de leerlo, la próxima vez que veas ese logo en la calle, no vas a poder dejar de pensar en el ingeniero que caminó por Auschwitz con una lista de requisitos técnicos en la mano y que nunca pasó un solo día en prisión por haberlo hecho. En la primavera de 1945, un oficial del ejército británico de 27 años llamado Ivan Hirst llegó a lo que quedaba de la fábrica de Fallersleben con una orden simple y, en apariencia, sin mayor trascendencia histórica: evaluar las instalaciones y determinar si valía la pena conservarlas o si era más eficiente demolerlas. La orden no era inusual. Los aliados estaban recorriendo toda Alemania, evaluando la infraestructura industrial del régimen derrotado, decidiendo qué quedaba, qué se destruía, qué se desmantelaba y enviaba a otros países como reparación de guerra. Era trabajo de administración posbélica. Era papeleo con consecuencias físicas, y en el caso de la fábrica de Fallersleben, las consecuencias físicas de esa evaluación determinarían el curso de una de las historias empresariales más extraordinarias del siglo XX. La fábrica estaba en un estado que oscilaba entre el desastre y la ruina. Los bombardeos aliados habían destruido partes significativas de las instalaciones. Los trabajadores forzados que habían sobrevivido habían sido liberados y la mayor parte había abandonado el lugar. El personal alemán que quedaba se movía con la actitud de personas que no sabían todavía si iban a ser procesadas, expulsadas o simplemente ignoradas en el caos general del colapso. La ciudad que el régimen había construido junto a la fábrica, la Stadt des KdF-Wagens, sería rebautizada ese mismo año con un nombre que borraba cualquier referencia al aparato propagandístico nazi: Wolfsburg, la ciudad del Castillo del Lobo, por el castillo medieval que existía en la zona desde la Edad Media. Ivan Hirst era un hombre que sabía de mecánica, había estudiado óptica antes de la guerra y tenía la disposición práctica de alguien que mira los problemas con los ojos de quien quiere resolverlos en lugar de teorizarlos. Cuando recorrió la fábrica, cuando vio la maquinaria que quedaba, cuando encontró en algún rincón de las instalaciones un prototipo del KdF-Wagen que había sobrevivido los bombardeos, no vio una reliquia del régimen que acababa de ser derrotado. Vio una posibilidad. Vio una fábrica que podía producir vehículos que el ejército británico de ocupación necesitaba con urgencia para moverse por una Alemania cuya infraestructura de transporte había sido devastada por la guerra. Hirst limpió el prototipo, lo hizo funcionar, lo condujo frente a sus superiores y convenció al mando británico de que en lugar de demoler la fábrica o desmantelarla, tenía sentido ponerla a producir, no para cumplir la promesa que Hitler le había hecho a las familias alemanas, no para reivindicar ningún sueño de movilidad popular, sino por la razón más prosaica y más inmediata que puede existir, porque había vehículos que producir y una fábrica que podía producirlos.
Así fue como el Volkswagen sobrevivió, no por una decisión estratégica de largo plazo, no por la visión de algún ejecutivo brillante que vio el potencial del diseño, por la iniciativa práctica de un oficial británico de 27 años que sabía de mecánica y que tenía autoridad para tomar decisiones en el vacío de poder que era Alemania en 1945. Ivan Hirst nunca se convirtió en una figura pública de primera magnitud. Nunca recibió el reconocimiento proporcional a lo que hizo. Murió en 2003 con la satisfacción discreta de un hombre que sabe que hizo algo que importó, aunque el mundo no siempre supiera exactamente qué había sido. Lo que nadie te contó es que cuando los aliados ganaron la guerra, 4 de las naciones vencedoras recibieron la oferta de quedarse con la fábrica de Volkswagen. El Reino Unido, que ya la administraba, tenía la primera opción. Estados Unidos fue consultado. Francia también. Hasta la empresa Ford recibió una propuesta formal para hacerse cargo de las instalaciones. Y todos rechazaron la oferta. Todos, por razones distintas pero con el mismo resultado, miraron la fábrica de Volkswagen, miraron el carro que producía y dijeron que no valía la pena. El ejecutivo de Ford, que evaluó la propuesta, escribió en su informe que el diseño del Volkswagen era demasiado ruidoso, demasiado incómodo y que no tenía ningún futuro comercial en el mercado de posguerra. Ese informe existe, está en los archivos y cada vez que se cita, produce la misma reacción en cualquier persona que sepa lo que ocurrió después. La risa incómoda de quien contempla uno de los errores de evaluación más monumentales de la historia empresarial moderna. Porque lo que ocurrió después fue que Volkswagen, la empresa que nadie quería, la empresa que los ganadores de la guerra habían rechazado como una reliquia sin futuro, se convirtió en uno de los fabricantes de automóviles más grandes y más exitosos del mundo. El proceso fue gradual al principio, luego acelerado, luego imparable. En 1948, el control de la empresa pasó de la administración militar británica a manos alemanas, con un director general llamado Heinrich Nordhoff, que sería el artífice de la transformación de Volkswagen de instalación de guerra a fenómeno comercial global. Nordhoff era el tipo de ejecutivo que la posguerra alemana producía en abundancia. Competente, frío, con una historia durante el régimen nazi que era conveniente no examinar demasiado de cerca y con una capacidad para mirar hacia adelante, que era la característica más valorada en un país que necesitaba reconstruirse y que había decidido colectivamente que la mejor manera de hacerlo era no mirar demasiado hacia atrás. Bajo su dirección, la producción de Volkswagen creció de manera constante. El diseño se estandarizó, los procesos se optimizaron y el carro que había sido diseñado por encargo personal de Hitler empezó a salir de la fábrica en cantidades que los fundadores del programa KdF nunca habían alcanzado durante los años de la promesa. Ferdinand Porsche no vivió para ver el éxito completo de lo que había construido. Fue arrestado por las autoridades francesas en 1945 y retenido durante 20 meses. La acusación formal nunca llegó a concretarse en un proceso. Las razones son complejas y están enterradas en la historia de la desnazificación, ese proceso profundamente imperfecto por el que la Alemania ocupada intentó, con resultados que la historia ha juzgado con severidad creciente, distinguir entre los culpables que merecían castigo y las víctimas de las circunstancias que merecían reintegración. En el caso de Porsche, la lógica de la desnazificación funcionó de la manera en que solía funcionar para las personas con habilidades técnicas valiosas y sin sangre directa de víctimas en sus manos visibles. Fue liberado, regresó a Alemania. Nunca fue procesado formalmente por su participación en el sistema de trabajo esclavo que había operado en la fábrica que él había diseñado. Nunca fue condenado por ningún tribunal y murió en Stuttgart el 30 de enero de 1951, un año y medio después
de haber fundado junto a su hijo Ferry la empresa que llevaría su nombre y que produciría algunos de los automóviles deportivos más deseados y más caros del mundo. Ferdinand Porsche murió como un hombre libre, con su reputación de genio técnico intacta, con su apellido convertido en sinónimo de excelencia en la ingeniería, con la historia de su participación en el régimen nazi archivada en algún lugar donde los admiradores de sus carros no necesitaran encontrarla. Pero si aplicas el microscopio de la historia a ese momento, a esa muerte tranquila en Stuttgart, en enero de 1951, verás lo que realmente representa. Verás a un hombre que recibió el encargo personal de Hitler para diseñar el carro del pueblo, que construyó ese carro con trabajo esclavo, que fue responsable, en su calidad de ingeniero jefe y director técnico, de un sistema de producción que trató a seres humanos como insumos intercambiables, y que murió en su cama, rodeado de su familia, sin haber pasado un solo día en prisión por ninguno de esos hechos, sin haber pronunciado una disculpa pública, sin haber reconocido formalmente la deuda que él y la empresa que había construido tenían con las personas que habían construido esa empresa con sus cuerpos sin recibir nada a cambio. La impunidad no fue la excepción en la historia de Volkswagen después de la guerra. Fue la regla. Ninguno de los directivos que habían administrado el sistema de trabajo forzado fue condenado. Ninguno de los ingenieros que habían tomado decisiones operativas que implicaban la explotación de prisioneros de guerra y detenidos de campos de concentración pagó ningún precio legal por esas decisiones. La empresa siguió adelante. Los hombres que la habían dirigido durante la guerra siguieron sus vidas. Y los trabajadores forzados que habían sobrevivido comenzaron décadas de silencio, de falta de reconocimiento, de espera por una compensación que no llegaría hasta 1998. En 1953, algunos de los ahorradores del programa KDF que todavía estaban vivos y que todavía guardaban sus libretas de sellos, recibieron una oferta de Volkswagen. No era una compensación, no era un reconocimiento de la deuda que la empresa tenía con ellos. Era un descuento del 12% sobre el precio de compra de un Volkswagen nuevo. Habían ahorrado su dinero en 1938. Habían visto cómo ese dinero se convertía en vehículos militares y componentes de bombas. Habían sobrevivido una guerra y en 1953, 15 años después de haber empezado a ahorrar, recibían la oferta de pagar el 88% del precio de lista de un carro nuevo. Muchos lo aceptaron, no porque fuera justo, porque era lo único que había. Y mientras todo esto ocurría, mientras la impunidad se consolidaba y los sobrevivientes negociaban con las migajas que la empresa les ofrecía, el Volkswagen Beetle empezaba su conquista del mundo. Llegó a los Estados Unidos en los años 50, primero como una curiosidad europea, luego como una opción económica y confiable para familias de clase media que no podían pagar los grandes sedanes americanos. Y luego ocurrió algo que nadie en la historia de la empresa había anticipado, algo que convirtió la paradoja que estás a punto de leer en la más brutal de toda la historia cultural del siglo XX. Los jóvenes lo adoptaron, no los jóvenes convencionales, no los hijos obedientes de la clase media americana que querían un carro práctico para ir al trabajo. Los jóvenes que rechazaban todo lo que sus padres representaban, los jóvenes que se oponían a la guerra de Vietnam, los jóvenes que habían construido una contracultura basada en el rechazo de la violencia, la autoridad, el militarismo, el conformismo y todo lo que la generación de sus padres había producido. Los hippies, los que pintaban flores en sus carros y conducían hacia festivales de música y manifestaciones contra la guerra, con la convicción de que estaban construyendo un mundo diferente al que habían heredado. Adoptaron el Volkswagen Beetle, lo decoraron con flores, lo pintaron con los colores del arco iris, lo convirtieron en el vehículo de la contracultura, en el símbolo móvil del rechazo al establishment, en la prueba rodante de que era posible vivir de manera diferente. El Beetle apareció en Woodstock en 1969.
apareció en las manifestaciones contra la guerra, apareció en las comunas y en las carreteras secundarias y en los afiches que decoraban los cuartos de los universitarios que soñaban con un mundo sin violencia. Y ese Beetle, ese símbolo de paz y amor y rechazo a la guerra, era el carro diseñado por encargo personal de Adolf Hitler. Era el carro cuya silueta había sido esbozada por el hombre que había ordenado el Holocausto. Era el carro que había sido construido con manos de esclavos traídos de Auschwitz. Era el carro cuya fábrica había producido componentes para las bombas que caían sobre ciudades civiles. Los jóvenes que protestaban contra la guerra de Vietnam conducían el carro de guerra de Hitler. No lo sabían. Esa es la parte que convierte la ironía en tragedia. No era hipocresía consciente, era ignorancia. Era el resultado exacto y medible de décadas de trabajo corporativo e institucional para asegurarse de que la historia que acabas de leer no llegara a las personas que compraban esos carros. Era la prueba de que el borrado funciona, que si trabajas suficientemente duro durante suficiente tiempo para separar un objeto de su historia, puedes lograr que ese objeto signifique exactamente lo contrario de lo que fue. Puedes tomar el carro de Hitler y convertirlo en el símbolo de la paz. Y la generación que más profundamente creía en la paz te lo agradecerá conduciéndolo hacia Woodstock. Pero si aplicas el microscopio de la historia a las imágenes del Festival de Woodstock en 1969, a esas filas interminables de Volkswagen Beetle, decorados con flores y pintados con colores de paz, verás la ironía más brutal de la historia cultural del siglo XX. Los jóvenes que protestaban contra la guerra de Vietnam, que rechazaban la violencia y abrazaban el amor universal, conducían el carro diseñado por encargo personal de Adolf Hitler, construido con manos de esclavos traídos de Auschwitz. El símbolo de su liberación era el producto más perfecto del régimen que más profundamente habían decidido rechazar. La transformación no fue accidental, fue ayudada, acelerada, amplificada por una campaña de publicidad que en 1959 cambió para siempre no solo la percepción del Volkswagen, sino la historia de la publicidad moderna. La agencia Doyle, Dane, Bernbach, contratada por Volkswagen para posicionar el Beetle en el mercado americano, produjo una campaña que se llamó Think Small y que es estudiada hasta hoy en todas las escuelas de publicidad del mundo, como el momento en que la publicidad dejó de ser un ejercicio de exageración y se convirtió en un arte de la ironía inteligente. Think Small, piensa en pequeño. En un mercado americano obsesionado con los grandes carros cromados y las aletas de tiburón, Volkswagen llegó con un carro pequeño, sin cromo, sin aletas, sin ninguno de los excesos visuales que definían el automóvil americano de los años 50. Y en lugar de pedir disculpas por su tamaño, lo convirtió en una virtud. El Beetle era honesto, era eficiente, era diferente. Era el antídoto al consumismo ostentoso de la posguerra americana. Era perfecto para una generación que iba a rechazar exactamente ese consumismo ostentoso. La campaña Think Small nunca mencionó a Hitler, nunca mencionó Auschwitz, nunca mencionó las 336,000 familias que perdieron sus ahorros, nunca mencionó el ingeniero que viajó a seleccionar esclavos. Simplemente presentó un carro pequeño, honesto y diferente, y dejó que la cultura hiciera el resto del trabajo. Y la cultura lo hizo, con una eficiencia que los publicistas de Doyle, Dane, Bernbach tal vez no anticiparon completamente, pero que los ejecutivos de Volkswagen miraron con una satisfacción que nunca expresaron en términos que pudieran ser citados. El carro de Hitler se había convertido en el carro de los hippies. La fábrica de esclavos se había convertido en el símbolo de la libertad. Y el logo redondo con las 2 letras seguía ahí, en cada carro, en cada aviso, en cada película y en cada canción que incorporó al Beetle, como parte del paisaje visual de una generación que quería cambiar el mundo. El mundo había cambiado, pero no de la manera que ellos creían. Y la historia de Volkswagen no termina ahí, no termina en Woodstock, ni en la contracultura, ni en el éxito americano.
termina, o más precisamente continúa, en algo que todavía no has escuchado, en la expansión hacia continentes enteros, donde millones de personas compraron y siguen comprando carros con ese logo sin saber nada de lo que acabas de leer, y en un escándalo que en 2015 demostró que la empresa fundada por Hitler no había aprendido, en el fondo, ninguna de las lecciones que su historia debería haberle enseñado, porque hay una continuidad que atraviesa toda esta historia, desde 1934 hasta 2015, desde el diseño en el despacho de Hitler hasta las pantallas de los laboratorios de emisiones en California. Una continuidad que no tiene que ver con los carros, ni con los motores, ni con los números de ventas. Tiene que ver con una forma de pensar, con una lógica, con la convicción de que el resultado justifica el método, de que si el número final es el correcto, nadie va a detenerse a preguntar cómo llegaste hasta él. Esa lógica construyó el Volkswagen, y esa lógica, 80 años después, casi destruyó la empresa que el Volkswagen había construido. Hay una pregunta que ningún ejecutivo de Volkswagen ha respondido jamás en público con la honestidad que la pregunta merece. La pregunta es simple. Es la pregunta que cualquier persona que acaba de leer lo que tú acabas de leer querría hacer si tuviera al director general de la empresa frente a ella en una sala sin cámaras y sin abogados. La pregunta es esta: ¿en qué momento decidieron que la historia que acababan de vivir no era un impedimento para construir una marca global, sino simplemente un capítulo que podía ser archivado, sellado y dejado atrás mientras el negocio seguía adelante? ¿En qué reunión, en qué año, en qué despacho se tomó esa decisión? ¿Y quién firmó el acta? La respuesta, por supuesto, no existe en forma de documento. Las decisiones más importantes que las corporaciones toman sobre su propia historia nunca se toman en reuniones formales con actas y firmas. Se toman en el silencio, en la omisión, en la decisión de no abrir ciertos archivos, de no mencionar ciertos nombres, de no incluir ciertos capítulos en los materiales de comunicación corporativa. El olvido organizado no requiere una orden escrita. Requiere solamente que nadie, en ningún nivel de la organización, tenga el incentivo suficiente para recordar. Y Volkswagen construyó su imperio global sobre ese olvido con una eficiencia que, vista en perspectiva histórica, es casi imposible de no admirar, aunque sea con la admiración perturbada de quien reconoce la brillantez de algo que debería haber sido imposible. La expansión comenzó en Europa. En los años 50, el Beetle conquistó mercados en toda Europa occidental con la velocidad de un producto que llegaba en el momento exacto en que su público lo necesitaba. Europa estaba reconstruyéndose. Las familias necesitaban transporte. Los presupuestos eran limitados. Y el Volkswagen era exactamente lo que esas familias podían pagar. Económico, confiable, simple de mantener, con una silueta que se reconocía en cualquier calle de cualquier ciudad del continente. El contexto histórico de su origen no era un tema de conversación en las concesionarias. Era, en el mejor de los casos, algo que las personas mayores recordaban vagamente y preferían no discutir. En el peor, era algo que simplemente nadie mencionaba porque nadie había pensado en mencionarlo. Luego, vino América. Primero los Estados Unidos, con la campaña Think Small de 1959 que cambió la historia de la publicidad y convirtió al Beetle en un fenómeno cultural que iba mucho más allá de la industria automotriz. Luego América Latina, que es donde esta historia se vuelve personal para millones de personas que están leyendo esto en este momento. La presencia de Volkswagen en América Latina no fue una expansión tardía ni secundaria. Fue una decisión estratégica fundamental que la empresa tomó en los años 50, con la visión de alguien que entiende que los mercados emergentes no son el futuro del negocio, son el presente que todavía no ha llegado a su tamaño real. Brasil fue el primer destino. En 1953, Volkswagen estableció su primera operación en São Paulo, que se convertiría con el tiempo en el centro de producción más importante de la empresa fuera de Alemania. En 1959,
La planta de São Paulo ya producía Beetles, completamente ensamblados en territorio brasileño. Lo que nadie te contó es que el Volkswagen Gol, lanzado en Brasil en 1980, se convirtió en el automóvil más vendido en la historia de ese país. No el más vendido en un año, no el más vendido en una década, el más vendido en toda la historia del mercado automotriz brasileño, con millones de unidades que circulan por las calles de São Paulo, de Río de Janeiro, de Porto Alegre, de cada ciudad y cada pueblo de un país de 200 millones de personas. El Gol es, para Brasil, lo que el Model T fue para los Estados Unidos, el carro que democratizó la movilidad, el carro que le dio a la clase trabajadora acceso a un mundo que antes era solo para los que tenían más dinero, el carro del pueblo, la misma promesa que Hitler le hizo a las familias alemanas en 1934, cumplida, finalmente, no en Alemania, sino en Brasil. No para las familias que habían ahorrado sus 5 Reichsmarks semanales, sino para las familias que ahorraban sus cruceros y sus reales en un país que no había existido en los cálculos de nadie cuando la fábrica de Fallersleben fue inaugurada ante 70,000 personas. En México, la planta de Puebla se convirtió en la única fábrica del mundo que siguió produciendo el Volkswagen Beetle original, sin modificaciones fundamentales en su diseño básico, hasta el año 2003, 65 años después de que Hitler esbozara su silueta en un papel. El último Beetle de la línea de producción original salió de la planta de Puebla el 30 de julio de 2003 y fue enviado al museo de la empresa en Wolfsburg. Los trabajadores mexicanos que lo ensamblaron ese día lo hicieron con la misma combinación de orgullo profesional y nostalgia que cualquier trabajador siente cuando termina algo que ha durado mucho tiempo. Probablemente, ninguno de ellos pensó en Adolf Hitler mientras lo hacían. No había razón para que lo hicieran. Nadie se lo había contado. En Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en toda la geografía latinoamericana, el logo redondo con las 2 letras se convirtió en parte del paisaje cotidiano con la naturalidad de algo que siempre había estado ahí. El Golf, el Jetta, el Polo, el Gol, el Beetle. Generaciones enteras de latinoamericanos aprendieron a manejar en un Volkswagen, compraron su primer carro con el logo redondo, le enseñaron a sus hijos a identificar ese logo en la calle antes de que supieran leer. La marca se insertó en la memoria familiar de millones de personas con la profundidad que solo los objetos cotidianos pueden alcanzar. ¿No era solo un carro? Era parte de la historia personal de familias que no tenían ninguna conexión con Alemania, con la guerra, con Hitler, con Auschwitz, con nada de lo que acabas de leer. Esa es exactamente la eficiencia del olvido bien organizado. No requiere que las personas activamente decidan no saber, requiere solamente que la información correcta nunca llegue a ellas. Y Volkswagen, durante décadas, se aseguró de que la información correcta no llegara. No con censura dramática, no con operaciones de encubrimiento que Hollywood podría convertir en thriller, con el mecanismo más eficiente que existe, el silencio selectivo. La historia corporativa que se cuenta en los museos y en los materiales de comunicación y en los libros de aniversario menciona a Hearst, menciona a Nordhoff, menciona la reconstrucción de posguerra, no menciona a Gans, no menciona a los 300 metalistas húngaros de Auschwitz, no menciona las V1, no menciona las libretas de ahorro que nunca se convirtieron en carros. Y el mundo, ocupado con su propia vida, con sus propias urgencias, con las preocupaciones cotidianas que llenan los días de cualquier persona que no está buscando específicamente esta historia, no preguntó, hasta que en septiembre de 2015, algo ocurrió que hizo que el mundo preguntara, no sobre la historia de la guerra, no sobre el trabajo esclavo, ni sobre Joseph Gans, ni sobre las bombas V1, sobre algo mucho más inmediato, mucho más mesurable, mucho más difícil de archivar en el silencio. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos anunció que Volkswagen había instalado en 11 millones de automóviles en todo el mundo
un software diseñado específicamente para detectar cuándo el vehículo estaba siendo sometido a una prueba de emisiones y modificar automáticamente el comportamiento del motor para pasar esa prueba. Fuera de las condiciones de prueba, en la conducción real, esos mismos motores emitían entre 10 y 40 veces más óxidos de nitrógeno de lo que las regulaciones permitían. Volkswagen había estado vendiendo durante años carros que presentaban en el laboratorio un comportamiento que no existía en la calle. Había estado construyendo una imagen de eficiencia y responsabilidad ambiental sobre una mentira técnica, de una precisión y una escala que requería años de planificación deliberada y la participación consciente de ingenieros, ejecutivos y responsables de cumplimiento regulatorio en múltiples niveles de la organización. El ajuste técnico de los parámetros de medición para usar el lenguaje que protege a las instituciones de la responsabilidad moral había afectado a 11 millones de vehículos en todo el mundo. Era el escándalo corporativo más grande de la historia de la industria automotriz y tenía un nombre que los periodistas de todo el mundo adoptaron inmediatamente con la economía lingüística que los escándalos exigen: Dieselgate. Pero, si aplicas el microscopio de la historia a ese momento, a esas reuniones de ingenieros y ejecutivos en las que alguien, en algún punto del proceso, tomó la decisión de instalar ese software en 11 millones de carros, verás algo que va más allá del fraude corporativo ordinario. Verás una continuidad. Verás la misma lógica que había operado en 1934, cuando se prometió un carro a familias que nunca lo recibirían. La misma lógica que había operado cuando un ingeniero fue a Auschwitz a seleccionar trabajadores. La misma lógica que había operado durante décadas de silencio sobre la historia real de la empresa. La lógica es simple y es antigua y es, en su simplicidad, la más peligrosa que puede existir en una institución con poder. El resultado importa más que el método. El número en la pantalla importa más que la realidad que ese número pretende medir. La imagen importa más que lo que la imagen representa. Si el laboratorio dice que el carro pasa la prueba, el carro pasa la prueba, independientemente de lo que ocurra en la calle. Si el museo corporativo dice que la empresa fue fundada por ingenieros visionarios, la empresa fue fundada por ingenieros visionarios, independientemente de lo que ocurrió en Fallersleben entre 1939 y 1945. La empresa que fundó Hitler seguía operando con la lógica de Hitler 80 años después. No porque sus empleados fueran nazis, no porque hubiera una conspiración ideológica que atravesara las décadas, sino porque las instituciones, cuando no se obligan a sí mismas a mirar su propio origen con honestidad, heredan sin saberlo los patrones de pensamiento que las fundaron. El olvido no es neutral. El olvido tiene consecuencias, y las consecuencias del olvido de Volkswagen se llamaron Dieselgate. Joseph Gans murió en 1967 en Melbourne, Australia. Tenía 68 años. Había pasado las últimas décadas de su vida en el anonimato de un hombre que sabe que el mundo construyó su éxito sobre la destrucción de su trabajo y que no encontró nunca la manera de hacer que ese conocimiento se convirtiera en justicia. No recibió compensación de Volkswagen. No recibió reconocimiento oficial del gobierno alemán. No recibió ni siquiera la satisfacción de ver su nombre mencionado en los libros de historia que describían el nacimiento del automóvil más vendido del mundo. Murió pobre, olvidado, en un país al que había llegado como refugiado de una historia que no había elegido. Las 336.000 familias alemanas que ahorraron sus 5 Reichsmarks semanales para comprarse un Volkswagen recibieron en 1953 un descuento del 12% sobre el precio de un carro nuevo. Eso fue todo. Eso fue la compensación por 15 años de espera, por los ahorros perdidos en una guerra, por la promesa rota con la eficiencia administrativa de quien sabe que las víctimas no tienen los medios para exigir más. Los trabajadores forzados que construyeron la fábrica, que ensamblaron los vehículos militares, que produjeron los componentes de las bombas V1, que llegaron de Auschwitz
con sus habilidades de metalistas y trabajaron sin salario bajo amenaza de violencia. No recibieron nada hasta 1998, 53 años después del fin de la guerra. Volkswagen AG, junto con otras empresas alemanas que habían usado trabajo esclavo durante el régimen nazi, contribuyó a un fondo de compensación que distribuyó pagos a los sobrevivientes que todavía vivían y a los herederos de quienes habían muerto. Los montos eran simbólicos en relación con lo que representaban, pero eran algo. Llegaron 53 años tarde, pero llegaron. Lo que no llegó nunca y lo que probablemente nunca llegará es la respuesta honesta a la pregunta con la que empezó este párrafo. La pregunta sobre en qué reunión, en qué año, en qué despacho se tomó la decisión de que la historia que acababan de vivir no era un impedimento, sino simplemente un capítulo archivable. Esa pregunta no tiene respuesta pública, porque la respuesta pública requeriría algo que las corporaciones raramente tienen y que las personas raramente exigen de ellas: la disposición de mirar el propio origen sin el filtro de la narrativa que te protege. Y aquí es donde esta historia deja de ser sobre Volkswagen y empieza a ser sobre algo más grande, sobre nosotros, sobre la manera en que todos participamos en el sistema de olvido que hace posible que una empresa con esta historia se convierta en una de las más admiradas y más compradas del mundo. Porque Volkswagen no construyó ese olvido solo, lo construyó con nuestra colaboración, con la colaboración de millones de personas que compraron sus carros sin preguntar, con la colaboración de periodistas que cubrieron sus lanzamientos de producto sin investigar sus archivos, con la colaboración de gobiernos que firmaron acuerdos comerciales sin exigir transparencia histórica, con la colaboración de una cultura global que ha decidido colectivamente que hay ciertas preguntas que es más cómodo no hacer, porque las respuestas complican demasiado la vida cotidiana. El Beetle no fue el símbolo de la liberación de los hippies, fue el símbolo de la capacidad humana para no ver lo que no quiere ver, para tomar un objeto cargado de historia y vaciarlo de esa historia y llenarlo con el significado que más le convenga al momento, para conducir hacia Woodstock convencido de que estás rechazando exactamente el tipo de régimen que diseñó el carro en el que vas sentado. Eso no es una crítica a los hippies, es una descripción de cómo funciona el mundo, de cómo funcionamos nosotros, de la distancia que existe entre los valores que declaramos y la historia de los objetos que usamos para expresar esos valores. Esa distancia no es hipocresía en el sentido moral que condena, es simplemente ignorancia. Y la ignorancia, cuando es el resultado de un trabajo sistemático y financiado para producirla, no es inocente aunque tampoco sea culpable. La próxima vez que veas ese logo redondo con las dos letras, recuerda que no estás mirando el símbolo de un pueblo libre. Estás mirando el resultado de 100 años de trabajo muy cuidadoso para que olvides de dónde viene. Estás mirando la silueta que dibujó Adolf Hitler en un papel en 1934. Estás mirando el objeto que fue construido con las manos de personas que vinieron de Auschwitz y que nunca recibieron un salario. Estás mirando la promesa que 336,000 familias convirtieron en ahorros y que el régimen convirtió en bombas. Estás mirando la idea que Joseph Gans tuvo antes que nadie y que nadie recordó hasta que un investigador holandés pasó años buscando en archivos que nadie había querido abrir. Y el hecho de que funcione, el hecho de que la mayoría de las personas que leen esto no lo sabían hasta hoy, el hecho de que ese logo siga siendo uno de los más reconocidos y más queridos del mundo, a pesar de todo lo que acabas de leer, es la prueba de que el trabajo fue bien hecho. El Golf que está en tu calle no es culpable de nada. El Jetta que compraste con tu primer sueldo no te convierte en cómplice de ningún crimen histórico. Los carros no tienen memoria, los carros no tienen responsabilidad moral, los carros son objetos. Pero las historias que están detrás de los objetos son reales. Y las personas que vivieron esas historias, Joseph Gans en Melbourne, los metalistas húngaros en las barracas de Arbeidsdorf, las 336,000 familias con sus libretas de sellos, fueron reales también.
tan reales como el logo que ves cada día, tan reales como el motor que arranca cada mañana, tan reales como la historia que, hasta hoy, nadie te había contado completa. Ahora la sabes, y eso, aunque no cambie nada en el mundo, cambia algo en ti, porque el conocimiento no es neutral. El conocimiento es la única herramienta que tenemos contra el olvido organizado. Y el olvido organizado, como acabas de ver, es la herramienta más cara y más eficiente que el poder ha producido jamás.